Eh, digo para no proyectar. A ver si estoy proyectando ahí algo. No, no se ve nada. No estoy proyectando nada, una ventana. Bueno, ya vimos el arma. Ahora tenemos el jefe de depósito, el ejercicio resuelto. El armado de caja lo vimos y vamos a ver pomos. Respecto del jefe de depósito, que era un ejercicio donde tenían que aplicar rula para oficinas, y que era un ejercicio resuelto en el cual yo les describí ahí cuáles eran las recomendaciones que hace el evaluador. Ese es un caso que me tocó a mí, donde de movida me dijeron, anda, vaya a saber por qué una empresa cerealera me mandó a estudiar el puesto de deschalador, que no en realidad no le importaba a nadie ese, después me di cuenta. Pero sí, digamos, como me mandaron a evaluar a mí y yo comentaron dentro de la empresa que venía a evaluar un puesto de oficina, el puesto de jefe de depósito, que era el que realmente tenía problemas y ellos tenían la duda que pasaba ahí, y después evalué el deschalador. En ese momento me mandaron a evaluar 3 puestos de trabajo de ergonomía. Yo digo, qué raro que es esto, pero bueno, fui, evalué y al jefe de depósito ya lo encontré usando el mouse con la mano izquierda. Entonces, sí, pero en el servicio médico y la información que me habían pasado es que tenía epicondilitis de la mano derecha. Entonces me puse a preguntarle cuál era la tarea que él hacía. Y en la tarea que él hacía, me hizo acordar mucho una tendinitis que hacía una compañera que estaba paradójicamente en la RT atrás mío, cuando yo trabajaba en Consolidar, había una compañera que trabajaba con un sistema que tenía que exportar permanentemente datos Excel, tenía que exportar datos de lotes ella exportaba exámenes médicos. El depósito, el jefe de depósito exportaba lotes de bolsas de semillas que estaban curadas. Entonces, todos los días tenía que hacer rotación del depósito, qué semillas estaban para vender, qué semillas se le habían vencido, qué semillas tenía que pasar de un lugar a otro, qué semillas tenían que preparar para vender y cargar. Tenía 3 o 4 personas en el depósito que tenían que cargar los camiones de la venta de ese día. Entonces, evidentemente el sistema no lo acompañaba, porque iba a consultar los datos en el sistema, en un sistema, el famoso sistema SAP, que cualquier industria es un sistema sobre los cuales se soportan sistemas de mantenimiento, sistemas de recursos humanos, sistemas de fabricación, todos los indicadores de las industrias. El SAP ha desarrollado inclusive órdenes de compra, venta, pago a proveedores. Todo se desarrolla, es un sistema muy, muy instalado a nivel industrial, pero la persona lo que tenía que hacer es para poder lograr tener un pequeño avance en el plan de trabajo de su día de trabajo, tenía que hacer mucho movimiento con el sistema, porque vieron cuando ustedes tienen la pantalla, voy a dejar de compartir, a ver si les puedo, que tienen que buscarle un montón de archivos en el explorador a ver si les puedo compartir esto. A lo que voy es a lo siguiente, esperen un cachito, ¿no? Si les puedo compartir mi explorador, una ventana. A ver, por ejemplo, ¿ven este movimiento? Bueno, yo con la ruedita acá busco, tenía que buscar muchas carpetas y tenía que buscar, del sistema tenía que exportar un Excel, abrir una carpeta, guardarlo, modificarlo, armar una orden de compra y archivarlo, ponerle una fecha. Ahí en ese ejercicio, ahora me fui donde estaba, ¿no? No sé si se entiende lo que les quiero decir. Les hice hacer yo el sistema el rulo de pantalla de visualización para que ustedes vean que funcionalmente
Rula, esta planilla no detecta qué es lo que hace la persona, cómo interactúa con el sistema. Y eso yo no lo he visto en ningún lugar que haya. Puede haber alguna norma de diseño, de alguna norma ergonómica de diseño de sistemas, pero no he visto en ningún lugar, y para mí es una relación causal, un factor de relación causal que lo lleva a la persona primero a tener un estrés emocional, que es ahí podemos vincular lo que vimos con Esther, el ISTAS y alguna metodología de evaluación de carga mental o de estrés, y esa evaluación que hicimos en el encuentro presencial cuando participaron todos, que hicieron la evaluación con una hoja, eso lamentablemente no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos toda la formación necesaria, pero sí sabemos que podemos recurrir a una persona, podemos indagar a ver cuál es la función y cómo hace en detalle ese ciclo de trabajo de la interacción de la persona con el sistema, porque eso no hay ninguna metodología que lo detecte. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer aplicando el RULA para pantalla de visualización o simplemente el RULA es detectar si la persona está bien sentada o no está bien sentada. Y si hace mucha repetición o poca repetición. Y ahí recién, como un solo valor, podemos entrar a cuantificar cuántos clics hace o cuántos movimientos hace. Esa es la única posibilidad que tenemos. Pero lo que hay que identificar, y en el informe se puede poner, y eso lo pueden poner ustedes por oficio, de oficio, cuando digo de oficio es porque están formados y entrenados para observar ese tipo de factores de riesgo, que el sistema le está generando una carga musculoesquelética y mental tal que la persona no puede relajar ese segmento corporal y además lo tensiona. Esa tensión emocional que hablamos cuando vimos el encuentro presencial con Esther y con Silvia, cuando vieron la parte de psicosociales, esa tensión, digamos, está presente en el sistema musculoesquelético y es como una precarga. Si yo tengo que ir a dar una clase, yo en mi caso particular, ahora no estoy totalmente relajado, yo tengo una presión emocional que me precarga sobre todo mi concentración de tensiones, que es toda la parte de los cervicales, que es el lugar donde la mayoría de la gente, y está estudiado, que es la concentración de tensiones emocionales. Quiere decir que, vieron que nosotros vimos recién la fuerza máxima, esa fuerza que captamos en la fuerza de puño. Bueno, esa fuerza máxima en los músculos de las cervicales tiene una precarga emocional de 30-40%, y eso es isométrica. Después vamos a volver otra vez hacia las contracciones musculares que hay, que se ponen en la biomecánica del sistema musculoesquelético. Esa contracción emocional, esa tensión emocional que cuando yo dejo de manejar, por ejemplo, hago un viaje, 3 horas, llego a mi casa y me relajo. Y me empiezo a relajar y digo, pero mirá cuánta tensión tenía. Eso es una alerta, un estado de precarga del sistema musculoesquelético concentrada en el sistema de alerta, visión, acción de mano, que me precarga emocionalmente. A eso le tengo que agregar todo el movimiento que me implica el ciclo. ¿Sí? Eso, más la tensión emocional, si la persona está muy presionada, porque las 2 primeras horas de la mañana yo había detectado que el jefe de depósito tenía que laburar como a contrarreloj y nunca llegaba, porque siempre se le hacía tarde y todo el mundo se daba cuenta que la gente estaba sin actividad, porque el sistema no lo ayudaba a resolver lo que él tenía que resolver. Y ahí, si Esther estuviera presente, es un tema muy de ella. Habla también ahí entra también el rasgo de personalidad que tenga esa persona, digamos, si es más segura, si no es segura, si se la banca, si no se la banca, y si tiene posibilidad de concentrarse como para resolver rápidamente lo que el sistema le está imponiendo como barrera para que él haga la tarea que tiene que hacer. Ese tipo de hallazgos que yo he tenido en mi desarrollo profesional, encontré 4 o 5 puestos de trabajo administrativos con ese tipo de carga
y con una relación muy clara, causal, entre la manifestación del síntoma y la tarea que hacía, se los explico a ustedes empíricamente, para que ustedes traten de detectarlo. Si tienen alguna duda, si les llega a pasar, me pueden avisar. Vemos cómo fundamentarlo, porque en realidad no hay un soporte técnico, digamos, claro, que diga, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora, Matías, buen día, Matías. Lo que estamos haciendo ahora es evaluando un ciclo y buscando 3 o 4 herramientas que nos den la objetivación, nos objetiven lo que estamos viendo, sacamos un resultado, hacemos un informe y apoyamos ese informe y las conclusiones sobre lo que me dicen las metodologías. En este caso, lo que estoy diciendo, no hay metodologías que digan eso, que avalen eso. Pero tanto la compañera que estaba atrás mío, que tenía dolores en la muñeca, cuando yo le fui a evaluar el puesto que tenía, ella tenía que manejar. Miren lo que hacía. Las ART tienen que hacer exámenes médicos periódicos. La ART que yo trabajaba en ese momento, tenía 2 proveedores en la Argentina, 2 gerenciadoras, una del norte y otra del sur, que administraban todos los exámenes médicos periódicos de una ART que es de nivel nacional. Entonces, lo que tenía que hacer ella es darle el trabajo a esas 2 gerenciadoras día por día, y en ese trabajo tenía que exportar la nómina de todas las personas que tenían y qué examen médico tenía que hacer. Bueno, la nómina de las personas que él había que hacerle lo sacaba el sistema, pero ella tenía que sacar sacar el trabajo, y después tenía que recibir el trabajo de la devolución de esos exámenes médicos y cargarlo en el sistema. Eso, si el sistema no está bien diseñado, la persona tenía una carga, porque además la misma actividad le genera incertidumbre, porque tiene que acordarse dónde guardó cada una de las exportaciones del Excel que hacía, y tiene que ser muy ordenado para después ir a cargar lo que a los 15, 20 días vuelve como el resultado de ese ciclo que inició. O sea, tenía ciclos de 20, 25 días. En este caso, el señor del jefe de depósito tenía ciclos de 30, 35 días que se le vencía la curada de las bolsas. Entonces, administrar todo eso, si el sistema no te da una mano, no está bien diseñado, lo tenés que terminar a mano. Y todo lo que tiene que terminar a mano la persona, cuando los jefes te dicen, che, está tardando mucho tiempo, te genera tensión. Ese caso le pueden ocurrir, o le estoy dando algunos elementos de cómo resolver cuando vayan a ver un caso administrativo. Gustavo, en resumen, el RULA para oficinas lo aplicás de manera conceptual dando recomendaciones, no tenés ningún tipo de planilla con mediciones o con... Para oficinas igual, es el mismo que el RULA común, y vuelvo otra vez al mismo principio que arrancamos en la clase de ayer. Si yo no tengo bien identificado la función que hace esa persona, y esa función no la tengo traducida a un ciclo de trabajo que yo lo puedo describir y lo puedo entender, ponele que aplique cualquier otra metodología, que nunca voy a encontrar una relación causal entre lo que manifiesta la persona y lo que hace. Esa conclusión va a ser débil. No voy a tener una relación causal fundada, con lo cual después, cuando haga el informe, lo voy a guitarrear, lo voy a dar vuelta y lo voy a cerrar y voy a decir, sí, pasa esto. Pero si no tengo analizado esa función, después la metodología que uso, la uso para definir la parte física, postural, que no deja de ser importante, es importante. Normalmente hoy ya los escritorios están mucho más avanzados que cuando yo empecé a hacer ergonomía, y ya estaban avanzados, pero con eso ya ponen un plano de metodología, aplican esa metodología y apoyan con la descripción del ciclo lo que ustedes observaron. Entonces, hay que medir altura de escritorio,
hay que medir si la persona está bien apoyada o no está bien apoyada en los pies, si está bien sentada o no está bien sentada, si la distancia del monitor es razonable, si tiene reflejo, perdón, si tiene reflejo, si usa mouse, si usa pad, si tiene recursos que no fallan, si tiene espacio, si tiene espacio para organizarse. Hubo un puesto de trabajo de una conmutadora que era secretaria, conmutadora y oficina de venta. Una administrativa que cuando yo llegué estaba con el teléfono, en ese momento el teléfono viejo, ¿no? Estaba así, tecleando, y bueno, y además cuando le empecé a preguntar recibía pedidos, o sea, hacía venta a clientes, le asistía al gerente y atendía los llamados de los clientes de reclamo de proveedor y atendía el conmutador. Era una mujer que tenía 3 o 4 procesos críticos de mucha demanda horaria, porque había a las 11 de la mañana la mina no daba abasto y a las 8 de la mañana tenía tiempo de organizarse. Y además con una configuración del escritorio horrible, porque el teléfono lo tenía cruzado, lo usaba acá. Entonces hay que ver la parte física, pero también hay que tratar de encontrar si esa persona tiene sintomatología, si te sentás a hablar con esa persona, hay que tratar de encontrar la relación causal de lo que te manifiesta con lo que hace. Si lo que manifiesta, y ahí el concepto de que estableció Bohr, por eso la escala de Bohr se sigue usando, pese a que muchos dicen que es muy subjetiva, es lo que te dice la persona por algo es proporcional al esfuerzo que hace. El esfuerzo que hace engloba todo, la parte emocional, la parte física, la parte de satisfacción del trabajo. Entonces está en la habilidad de nosotros de agarrar una metodología, describir la parte física y después describir el ciclo y contar objetivamente lo que manifiesta la persona y si está, y buscarle la forma en descargar ese trabajo, en bajar esos factores de riesgo que yo identifico. Hacemos una pausa y pasamos a otro. Voy a detener la grabación. ¿Más o menos quedó claro el objetivo de este ejercicio? ¿Alguno tiene alguna apreciación, alguna experiencia de algún puesto en una oficina o alguna vivencia individual que haya tenido dolor de la muñeca, que tenga mucha tensión en las cervicales, que haya pasado, por ejemplo, yo me acuerdo que José Romano manifestó que él había tenido una auditoría, ¿se acuerdan? En el encuentro presencial anterior, que se dibujó con la pantalla del escritorio, con los procedimientos, un poco más, y pone el índice de procedimiento de trabajo que le estaban auditando. Bueno, cuando uno tiene determinadas auditorías, son momentos de mucha tensión. Entonces, ahí si vos estás una semana preparando que tengas todo ordenado y otra semana con el auditor en tu oficina, o preguntándote a distancia, lo cual es peor. El problema, no la detuve la grabación, me parece, ¿no? A ver, perdón. El problema ahí es que en esos 15 días vos podés tener una manifestación